noches, queridos amigos y hermanos. Hay algo muy preocupante en nuestros días, en el mundo entero, y esa preocupación tiene que ver con no contagiarse con este coronavirus. Y este contagio está relacionado con la muerte, un tema que no quisiéramos hablar, sin embargo está muy latente en medio nuestro, delante nuestro. ¿Cuántas personas están viendo partir a sus familiares, a sus amigos? Y frente a esto, como dice el proverbio de Salomón, no hay guerras para el día de la muerte. Nadie puede frenar el avance de la muerte. ¿Qué tema la muerte? Pero es lo que está preocupando al mundo entero en estos días. El COVID-19. Según algunas estadísticas, hay 6 millones de infectados en el mundo diagnosticados, de los cuales 2.500.000 se han recuperado y 3 millones están activos. De estos 3 millones, el 98% son casos llamados livianos, rápidos, están en sus casas. El 2% de estos 3 millones son casos severos y críticos que están en clínicas y hospitales entubados. Y, sin embargo, hay una estadística de muertos en el mundo entero de 430.000 por causa del coronavirus. 7.400.000 infectados y 3.500 millones se han recuperado. $3.500.000. A veces los números lo turban a uno. Estas son estadísticas que están conmoviendo al mundo. Sin embargo, hay tantas otras causas que ocasionan la muerte y a veces no se tienen en cuenta. Acá el 1% o el 2% en el mundo entero está corriendo riesgo. Sin embargo, hay una estadística que sacó el Instituto Nacional del Cáncer en el año 2019, dice que las muertes por cardiovasculares son alrededor de 10.000. Los tumores, cerca de 7.000. Por problemas respiratorios, 7.000. Y así por otras cosas más livianas arrojan el 2019 341 muertos por enfermedades. A veces no nos llama tanto la atención y ahora esto nos impacta mucho. Quizás le dieron más importancia de la que tiene o no, no lo vamos a subestimar. Pero
una estadística dice que 32.000 personas mueren al año en Argentina por neumonía e influenza. Pero hay otros casos que no los tenemos en cuenta también. Dice que en Argentina se realizan entre 400 y 500.000 abortos por año. Nadie hizo una marcha por esto. Hay más de un aborto, dice, cada 2 nacimientos. Más de 42 millones de abortos se realizaron en el mundo en el 2019. Cada minuto, 85 abortos se realizan en el mundo. ¡Qué terrible! La muerte. Mueren las personas de distintas formas. Este COVID-19 nos tiene a todos alterados. Lo cierto es que vamos a morir por el coronavirus o por un infarto o por una neumonía o por un accidente, pero lo más seguro es la muerte. Y quisiera hablar en esta noche acerca de lo que la Biblia dice sobre este tema. Es más lindo hablar de la vida. Es más lindo hablar de cosas positivas, pero tenemos que hablar de la muerte. Porque la muerte está muy cerca de nosotros, más de lo que pensamos. Dice la Biblia que la muerte se originó en el Edén. Nuestros padres Adán y Eva murieron como consecuencia de la desobediencia a Dios. Dice Dios que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entre paréntesis digo, aprovechando este pasaje, el trabajo no es un castigo como consecuencia del pecado, es algo que dignifica al hombre. Dios lo creó y antes que el hombre desobedeciera ya estaba trabajando la tierra. Es un honor, es una dignidad para el hombre trabajar. No vivir sin trabajar, con la mente en blanco. Dice que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué cosa? ¿Qué advertencia le dio Dios? Puedes comer de todo lo que hay en este huerto, pero de un árbol no puedes comer. Y dice la Biblia que el hombre desobedeció. La desobediencia es pecado y nuestros padres pecaron contra Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 4, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. El pecado produjo la muerte. Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 y verso 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecamos porque nacemos pecadores. Téngase en cuenta este detalle. No es que el hombre se constituye en pecador cuando nace. Nacemos con el virus del pecado y empezamos a desarrollar en nuestro crecimiento el pecado. Dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto es el juicio. Algún refrán de alguna persona atea, incrédula, dice: muerto el perro se acabó la rabia. Y diríamos que muerto el perro acá se empieza la rabia. Porque está establecido al hombre que muera. Todos vamos a morir. Y después hay un juicio, donde cada ser humano dará cuenta de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Hay cosas malas que hacemos y hay cosas buenas que evitamos. Dice la Biblia que el pecado es una pandemia que afectó a toda la humanidad y a la creación también. Hemos contaminado dos cosas elementales para la vida, como el aire y el agua. Dice Dios acerca de la conducta humana: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios y le provocaron a ira y le dieron la espalda. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La profecía de Isaías capítulo 1, usted puede corroborar esto que Dios dice de la humanidad. Pero usted como yo podemos corroborar en el mundo que vivimos la descomposición moral en que vive la humanidad. No solo el hombre se ha corrompido personalmente, ha corrompido su entorno y hemos afectado la creación. Mire en estos días que el mundo se frenó de golpe, que Dios lo frenó de golpe. Cómo se han restituido muchas cosas que se estaban perdiendo, cómo la capa de ozono se ha recuperado y cómo tantas otras cosas han comenzado a recuperarse. Es que el hombre en su maldad, en su pecado, ha invadido más allá de lo que le corresponde y ha echado a perder su vida, su entorno y el mundo en que vivimos. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bendito sea nuestro Dios. Ha pensado en el hombre pecador, desobediente, que se apartó. Él pensó. Ninguno de los hombres desde Adán hasta nuestros días hemos vuelto para golpear la puerta del acceso a Dios. Nos hemos deleitado en el pecado y en la vida sin Dios. Es Él que envió a su Hijo
para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice la Escritura, ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Dios se encargó de preparar en el vientre de la bendita Virgen María un ser santo, semejante a nosotros, pero sin pecado, que tuviese la capacidad de representarnos delante del trono de Dios para poder salvarnos. Jesucristo vino para ese fin. Bendito sea nuestro Dios, que pensó en ti y ha pensado en mí. Desoír esto, tener en poco esto que Dios ha hecho, nos llevará a una eterna condenación. Dice el Señor Jesucristo que estando en la casa de una familia amiga, Marta, María y Lázaro, no estando el Señor Jesucristo allí cerca, Lázaro enfermó y murió. Y Cristo fue informado de esto y fue a la casa. Y cuando llegó, encontró a María y se aproximó y le dijo que su hermano, si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Y luego viene Marta y dice lo mismo. Y él, al ver llorando a estas mujeres y a los que le acompañaban, dice la Biblia que Jesús se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y fue allí Jesús. Y el texto más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró. Era hombre, tenía sentimientos. Él se cansó, él durmió, él comió, él tuvo sed, él se indignó frente a la injusticia, él se angustió frente al dolor de la muerte. Lo que produce el pecado, él se estremeció. Pero acá, en medio de ellos, en medio de Israel, estaba el que vino a quitarle a la muerte su imperio. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos, cada uno de los seres humanos, participamos de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. Dios lo hizo semejante a nosotros. Nada más que en el vientre de María intervino el Espíritu de Dios. Por eso el ángel dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y dice la Biblia que Cristo participó de la misma naturaleza nuestra, sin pecado, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aunque muchos ignoran la realidad de la muerte y le quitan su importancia y se ríen o se burlan, la muerte
tiene atemorizado a una gran parte de la humanidad. Y en estos días, la palabra que resuena en el aire o que brota allí de la vida de las personas en el silencio es el temor a la muerte. El temor a contagiarse, porque el contagio de este COVID-19 nos lleva a la muerte. Pero Jesucristo vino para librarnos, para salvarnos. Vino para destruir a quien originó el pecado, a Satanás. Vino a quitarle su imperio. Por eso fue a la cruz. No quitamos la responsabilidad de Judas. Lo entregó, lo vendió por 30 piezas de plata. No quitamos la responsabilidad de los judíos. Lo despreciaron y entregaron a los romanos. No quitamos la responsabilidad de los gentiles romanos que castigaron a Cristo con aquellos 40 azotes que rasgaron sus carnes, sus espaldas. La mofa, la burla, el escarnio, las escupidas, las trompadas. No quitamos la responsabilidad que tuvo Roma por crucificar al Hijo de Dios. Pero Cristo fue entregado por Dios el Padre. Él lo entregó, lo mandó al mundo. ¿Para qué? Para que fuera a la cruz. No fue un accidente la cruz. No fue algo desconocido por Dios. Estaba dentro de los planes. Cristo fue a la cruz y nos representó delante de Dios. Y Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Lo venció. Satanás todavía actúa. Es un enemigo vencido. Le dio un golpe mortal en su cabeza. Está herido. Y Satanás espera un día en el que será juzgado y condenado. Debemos recordar lo que la Biblia enseña, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles que se insubordinaron contra Dios. Pero lamentablemente irán al infierno también todos los hombres desobedientes al Evangelio de Dios. Pero Cristo vino para ocupar la cruz y para representarnos delante del juez. Llevó nuestros pecados sobre sí mismo y pudo agotar en sí mismo todo el castigo que tú y yo merecíamos. Vino para destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte. Fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Fue necesario que Dios se apartara de él. Fue necesario que Dios lo abandonara y en aquellas 3 horas de densas tinieblas, cuando la tierra tembló, el sol no quiso dar su luz y la tierra tembló y las tumbas se abrieron. En esas horas, Cristo estaba haciendo la purgación de nuestros pecados. Queridos amigos, no existe el purgatorio. Cristo hizo la purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hay que confiar en Él. Hay que echar mano de Él. Él sufrió, Él padeció para que ninguno de nosotros, los que creemos en Él, los que hemos apreciado y valorado
su sacrificio, tengamos que experimentar el sufrimiento. Dice que Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano está sujeto a la servidumbre del pecado y tiene temor de la muerte. En estos días el mundo tiembla ante la muerte y todos, algunos andan más exageradamente cuidándose. ¿Por qué? El temor a la muerte. Cristo vino para quitar esto, para librarnos. Los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, no es que no vamos a morir, pero no tememos la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero nuestra alma está asegurada en Cristo. Nuestra barca, si me aceptan la ilustración, está anclada a Cristo y su obra salvífica en la cruz. Dice la Biblia, Cristo nos dio vida a quienes estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el mensaje evangélico es este: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esta vida eterna es la vida de Dios. Es la vida que aunque este cuerpo tenga que pasar por la tumba, el alma va a estar en la eternidad en la presencia de Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no verá, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Palabras de Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Lo repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Terminamos esta meditación con las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Mucho habla el apóstol Juan de la vida. Habla de la vida y habla de la muerte. Habla de la luz y habla de las tinieblas. No hay grises. Es blanco o negro. O aceptamos todo lo que Cristo es e hizo por nosotros en la cruz, o nosotros estamos destituidos para siempre de la gloria de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta a la iglesia, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Mire estas palabras. Grábese estas palabras. No el que tiene a la iglesia evangélica, no el que tiene a la iglesia católica apostólica romana, no al que es adventista, no al que pertenece a alguna religión, el que tiene al Hijo. Tienes que aceptar al Hijo. Tienes que recibir al Hijo con todo el paquete que eso implica. Recibir al Hijo es recibir la vida, es recibir el perdón, es ser declarados por Dios justos, que nuestro legajo sea limpiado. Recibir al Hijo es
es recibir de parte de Dios el perdón y la salvación de nuestra alma. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te pregunto, ¿tienes al Hijo en tu vida, en tu corazón? ¿Has recibido a Cristo Jesús con todo lo que eso implica? Recibir a Cristo es reconocer tu pecado. Es reconocer lo que la Biblia dice, que por tu pecado estás condenado. Recibir a Cristo es reconocer que el sacrificio de Él es todo suficiente para salvarte. Recibir a Cristo es convertirte a Él y seguirle. Abandonar tu vida de pecado, de desobediencia, de desagrado a Dios y seguir a Cristo en una vida de obediencia y de integridad. Querido amigo, este mensaje lo entregamos en el nombre de Dios y decimos, esto es palabra de Dios. Esto es un mensaje que trae esperanza de salvación en días calamitosos que vive el mundo. Pues hay algo más terrible que el coronavirus 18, el COVID-19, perdón. Hay algo peor, y es caer en las manos del Dios vivo sin haber valorado a la persona de Cristo y su obra salvífica. Quiera Dios que su Espíritu te guíe al arrepentimiento y a la fe para que esta noche puedas experimentar paz, salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Oramos a Dios. Nuestro Padre, te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, al que tú has enviado para redimirnos, viviendo nosotros perdidamente, estando en prisiones de maldad, sometidos por Satanás a una vida de pecado y de corrupción. Cristo vino para abrir la puerta de nuestra cárcel, vino para traer luz a nuestra celda, vino para romper las cadenas de la prisión y darnos la libertad. Por eso creemos y hemos aceptado las palabras de Cristo: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te rogamos que esta noche liberes a miles y miles de almas que escuchan este u otros mensajes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos los resultados en tus manos y pedimos tu bendición para todos los oyentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos por la atención y Dios quiera bendecirles. Buenas noches.